Ya, entonces hoy día el tema que nos convoca es el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cuál va a ser el esquema que vamos a hacer hoy día? Vamos a empezar con unos criterios de definición, la epidemiología, tanto a nivel general como en personas mayores, causas, diagnósticos diferenciales, fisiopatología, el diagnóstico, algunos esbozos del tratamiento y una pregunta que me hice yo haciendo el tema, que son algunos predictores de supervivencia en pacientes ancianos y un caso clínico para finalizar. ¿Qué podemos decir del síndrome de distrés respiratorio? Es una insuficiencia respiratoria aguda, producto secundario a un edema agudo inflamatorio del pulmón, que se debe a un aumento de la permeabilidad capilar, lo cual va a aumentar el líquido a nivel del intersticio pulmonar y de los espacios alveolares, lo cual que va a producir un shunt intrapulmonar, lo cual significa que van a haber alvéolos que van a estar perfundidos pero no ventilados, por lo cual se va a producir una hipoxemia, la cual va a ser refractaria al tratamiento con oxígeno. Y histológicamente la insuficiencia, el distrés respiratorio se caracteriza por presentar un daño alveolar difuso. Durante muchos años se hicieron diferentes definiciones del síndrome de distrés respiratorio, hasta que en el año 2012 aparecen los criterios de Berlín. Estos criterios se hicieron en el Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva en el año 2011. ¿Y qué nos dicen estos criterios? Uno, que el síndrome de distrés respiratorio tenía que ser secundario después de 7 días de una discuria clínica. Segundo, que tenían que haber opacidades bilaterales, que nos refieren a una consistencia de una edema pulmonar, que tenía que ser manifestada en una radiografía de tórax o en una tomografía computada de tórax. Eso sí, estas opacidades bilaterales no tenían que ser, por ejemplo, secundario a un nódulo, a un edema pleural o una atelectasia. Y tenía que haber una injuria pulmonar que se caracterizaba por presentar una PAFI menos de 300 milímetros de mercurio. Esos son estos criterios que nos señalaban que la falla respiratoria no se manifestaba 100% por una insuficiencia cardíaca o por una sobrecarga de volumen. ¿Ya? Y además los criterios también los dividía según el leve, moderado, grave, pero que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la epidemiología, ¿qué podemos decir? Se estima en un rango más o menos entre 10 a 86% de casos por 100.000 habitantes, siendo los países de Australia y Estados Unidos los con mayores porcentajes de incidencia. Lo más probable es porque en estos países hay mejores herramientas diagnósticas. Y representa un 4% de todos los ingresos a nivel hospitalario. Y representa un 10,4% de los ingresos en UCI. De estos pacientes que ingresan a UCI, más o menos 23% necesita ventilación mecánica por más de 4 semanas. Y entre un 15 y un 20% de los pacientes con síndrome de distrés mueren al año. Pero estos pacientes que fallecen, no fallecen tanto por las secuelas de síndrome de distrés, sino más que todo por las comorbilidades o las enfermedades crónicas que tienen los pacientes y por el estado funcional previo. ¿Qué podemos decir respecto a la epidemiología en personas mayores? Que la tasa de mortalidad del síndrome de distrés en pacientes de edad avanzada puede ser tan alta como, por ejemplo, porcentajes de 69 a 80%. Y se ha estimado que entre 7 al 25% de los pacientes en UCI tienen 85 años o más en los países desarrollados. Eso sí, varios estudios han concluido que la edad no es un predictor de mal pronóstico para los pacientes ancianos que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Eso sí, los ensayos clínicos sobre el manejo del síndrome de distrés generalmente excluyen a los pacientes mayores, por lo cual es un gran desafío para los médicos cuando enfrentamos a este tipo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Las causas se pueden dividir en dos grandes grupos, una con una lesión directa a nivel del pulmón y la otra causa son lesiones indirectas a nivel pulmonar. Dentro del primer grupo tenemos la neumonía, la aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar, la inhalación dañina y el ahogamiento. Y dentro de, por ejemplo, de las indirectas tenemos la sepsis, el trauma no torácico, la pancreatitis, quemaduras, gran quemaduras, sobredosis de drogas, transfusiones sanguíneas, bypass cardiopulmonares y reperfusión edema después de un trasplante pulmonar, una embolectomía. De este grupo de enfermedades que tenemos factores de riesgo o causas, tenemos en cuenta que la neumonía, la aspiración de contenido gástrico y la sepsis en conjunto constituyen más o menos el 85% de las causas. La tengamos en cuenta. Aquí vemos un poquito de la fisiopatología. Al lado derecho tenemos un pulmón normal y al lado izquierdo una fase exudativa del síndrome de distrés. El síndrome de distrés se puede dividir en 3 fases, una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica.
¿Qué sucede en la fase exudativa? Esta fase más o menos tiene una duración de 1 a 3 días. Se produce una lesión al nivel del endotelio bronquial y por una injuria clínica, y esta lesión que va a producir un aumento de la permeabilidad, entonces va a haber un aumento de fluidos ricos en células y proteínas que pasan al espacio alveolar, y lo cual va a producir una inactivación del surfactante. Y también se activan, por ejemplo, a nivel pulmonar los macrófagos alveolares, que son los recipientes que tenemos nosotros los alveolos. Al activarse los macrófagos se produce un desencadenamiento de citoquinas proinflamatorias, que a su vez van a también activar lo que son los neutrófilos y los monocitos, los cuales también van a producir sustancias tóxicas para el alveolo. Y también se produce también un aumento de la agregación plaquetaria, lo cual también va a traer formación de microtrombos. Eso sería la fase exudativa. Luego tenemos la fase proliferativa, que va entre 3 a 10 días. ¿Y qué es lo que pasa en la fase proliferativa? Más o menos lo que intenta hacer el pulmón es volver a su homeostasis. Y en esta fase, ¿qué se produce? Se produce un aumento de la producción de neumocitos tipo 2, hay aumento de depósito de colágeno, pueden aparecer microatelectasias. Y también lo que intenta el pulmón, hay un aumento de la proliferación de las células endoteliales. ¿Para qué? Para restaurar la barrera endotelial, la función que tenía perdida anteriormente por esta injuria que les dije yo anteriormente. Y la última fase, que es la fase de fibrosis, que se ve más que todo después de los 10 días. ¿Por qué se caracteriza? Presentar, por ejemplo, una falla en la revitalización, una coagulación intraalveolar que es persistente y un aumento de los fibroblastos, lo cual que va a producir un aumento del depósito de matriz extracelular, lo cual va a desencadenar que la fibrosis, como se ve en el dibujo, empieza en el intersticio y después poco a poco va entrando más al espacio alveolar. Para el diagnóstico de síndrome de distrés, como les decía anteriormente, tenemos los criterios de Berlin. Entonces tenemos que tener en cuenta, uno, que tiene una existencia de una enfermedad desencadenante en 7 días, signos clínicos de insuficiencia respiratoria, una PAFI menor de 300 milímetros de mercurio y la presencia de infiltrados alveolares bilaterales. No olvidarse que esta patología de la falla respiratoria no se responde 100%, o sea, no se explica un 100% por una insuficiencia cardíaca o por una sobrecarga de volumen. Algunos criterios de gravedad que podemos analizar por el tema de la PAFI, tenemos que se dividen en 3, leve, moderado y grave. Según la PAFI tenemos, por ejemplo, el leve, que va entre 200 a 300 milímetros de mercurio, moderado entre 100 y 200 milímetros de mercurio, y grave cuando la PAFI es menos de 100 milímetros de mercurio. Para calcular la relación de la PAFI tenemos que tener que la presión de oxígeno se mide en milímetros de mercurio y la CO2 se expresa como en decimales, que va entre 0,21 a 1. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si un paciente tiene, por ejemplo, una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y recibe oxígeno al 80%, la relación de la PAFI en ese caso sería de 75 milímetros de mercurio, que sería la relación del 60 dividido por 0,1. Tengo que tener en cuenta que para nosotros sacar la PAFI y la presión de oxígeno tenemos que hacer una gasometría arterial. ¿Y qué sucede en los pacientes o cuando no tenemos este recurso? Para los pacientes, por ejemplo, que no se puede tener una gasometría, se puede utilizar también una proporción de saturación de oxígeno con la PAFI. Y esta saturación de oxígeno puede ser medida a través del oxímetro de pulso. Y esta proporción tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 56%. Y aquí al lado izquierdo mío tenemos que les puse una tablita de la imputación no lineal del oxígeno arterial según las saturaciones periféricas. Por ejemplo, un paciente que está saturando 95% con oxímetro de pulso equivaldría a una presión de oxígeno de 76 milímetros de mercurio. A su vez, por ejemplo, un paciente que tiene una saturación del 90% tendría una presión de oxígeno de 59. Siguiendo con el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que la radiografía de tórax puede presentar 4 tipos. Uno, sin hallazgo, que es lo que más comúnmente se produce en las primeras etapas del síndrome de distrés respiratorio. Luego se puede presentar con infiltrados pulmonares parchados bilaterales con un buen programa aéreo. Tercero, se puede presentar como un vidrio esmerilado. Y cuarto, con una fibrosis bilateral con bullas subplurales o enfisema mediastínico. Como se dan cuenta, esto según cómo vaya evolucionando el síndrome de distrés respiratorio, es lo que vamos a ir encontrando nosotros en la radiografía de tórax. Clínicamente, ¿cómo se presentan los pacientes? Se puede dividir en 4 fases. Uno, la fase 1, que es la injuria aguda. El paciente puede tener taquicardia, taquipnea, anquilosis respiratoria. Y el examen físico, la radiografía de tórax, puede estar normal.
2, una fase 2 que se realiza con un periodo de latencia que va entre 6 a 48 horas, que sería la fase exudativa. El paciente presentaría hiperventilación, hipocapnia, aumento leve del trabajo respiratorio, y el examen físico y la radiografía del tórax puede presentar alteraciones, pero estas van a ser menores. Una fase 3, que ya se instala ya la falla respiratoria aguda. El paciente, ¿cómo lo presentaría? Taquipnea, disnea, estertores, disminución de la compliance pulmonar, y ya en la radiografía del tórax podríamos ver los infiltrados pulmonares difusos. Y una fase 4 ya, que ya es avanzado ya el síndrome del estrés respiratorio, va a haber un aumento del chun intrapulmonar, lo cual va a desencadenar una hipoxemia severa, que va a ser refractaria al tratamiento. Y los pacientes presentan una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. El diagnóstico diferencial que deberíamos hacer con un síndrome de distrés, tenemos que el gran diagnóstico hay que hacerlo es con el edema pulmonar cardiogénico. Otras patologías que pueden también, para hacer la sospecha de síndrome de distrés, que hay que hacer diagnóstico diferencial, tenemos por ejemplo las patologías pulmonares intersticiales, entre las cuales por ejemplo tenemos la neumonía intersticial, la neumonía eosinofílica, también las enfermedades de tejido conectivo, como por ejemplo la polimiositis, hemorragias difusas alveolares, y algunas drogas también que producen daño pulmonar, como la amiodarona. También tenemos que hacer diagnóstico diferencial con cáncer y con una tuberculosis endobronquial. En el tema de tratamiento, lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar y tratar agresivamente la causa que precipitó el síndrome respiratorio. Y el manejo ventilatorio y las otras medidas, más que todo, son de soporte vital, que nos va a dar tiempo para nosotros identificar la causa y tratarla. No tenemos que olvidar que el síndrome de distrés es un síndrome que constituye una evolución grave de un evento que lo desencadenó. Entonces es súper importante, número 1, tratar la causa. Haciendo una revisión con este esquema bastante importante, la cual nos divide el síndrome de distrés en leve, moderado, grave. Y ahí nos podemos dar cuenta del tratamiento que, por ejemplo, la ventilación con volumen tiral bajo se puede presentar en las 3 clasificaciones de síndrome de distrés. También tenemos la presión positiva expiratoria, que puede ser leve, moderada o alta, según la clasificación que tengamos sobre el síndrome de distrés. Y tenemos también otras terapias, como por ejemplo el óxido nítrico inhalado, bloqueadores neuromusculares y la posición crónica. Eso sí, el fin de esta presentación no es abordar tanto los tratamientos, sino que hacer como algo más general, eso sí. ¿Ya? ¿Qué podemos decir un poquito de la ventilación mecánica? Bueno, se utiliza una ventilación protectora que se utiliza un volumen de corriente bajo, menor o igual a 6 ml por kilogramo de peso corporal teórico. Esta ventilación protectora se ha visto que ha disminuido la mortalidad y también es protectora porque no sobredistiende los pulmones ni aumenta las presiones, lo cual puede ser un daño a nuestros pacientes. Y eso sí, el volumen corriente debe estimarse de acuerdo al peso teórico o si no al peso ideal. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Los objetivos son mantener una saturación entre 88 y 92%, y con este tratamiento a veces se produce una hipercapnia, que es llamada permisiva, que podemos tolerar hasta un pH de 7,2, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los pacientes con alguna patología cerebral aguda estaría contraindicada la hipercapnia. Por eso en esos casos no deberíamos evitarla en esos casos de patología cerebral aguda, ya que produciría una hipertensión intracraneal. Luego tenemos la presión positiva expiratoria. Lo que nos ayuda es el objetivo es evitar el colapso alveolar, aumenta la capacidad visual pulmonar y la compliance pulmonar, por lo cual revierte la hipoxemia causada por la presencia de chun. Pero hay que tener en cuenta que mientras la presión positiva expiratoria va a reclutar alveolos que estén colapsados, también puede distender innecesariamente algunos alveolos normales, lo cual podría incrementar a su vez el espacio alveolar muerto, lo que va a disminuir el gasto cardíaco y podría producir también un aumento de la poscarga a nivel del ventrículo derecho. Tenemos también el decúbito prono. El decúbito prono se recomienda precoz en el síndrome de estrés respiratorio grave, acompañado siempre de la ventilación protectora. Se recomienda sesiones diarias de decúbito prono de duración mayor de 12 horas y se ha visto que en estos pacientes los mecanismos de acción que tiene es que, por ejemplo, mejora la eliminación de secreciones, mejora también la relación ventilación-perfusión y hay una distribución de la perfusión pulmonar, que serían como los mecanismos de acción que nos ayudarían en este caso en el síndrome de estrés respiratorio grave. Y las complicaciones que puede tratar, por ejemplo, un paciente con un decúbito prono: 1, inestabilidad hemodinámica, extubación accidental y salida de las vías tanto arteriales como venosas. Por ejemplo, los pacientes que
estaría contraindicado el decúbito-prono. Número 1, los pacientes inestables hemodinámicamente, los pacientes con alguna patología abdominal, las pacientes embarazadas y también los pacientes que tengan un aumento de la presión intracraneana. Serían como los pacientes que no se podría usar el decúbito-prono en esos casos. Tenemos el uso de corticoides. ¿Qué se recomienda el uso de corticoides en estos pacientes? Se recomienda dosis elevadas en la fase tardía, ¿ya? En aquellos pacientes que persisten con hipoxemia y que son dependientes del respirador. Se ha visto que en pacientes que se contrataban con dosis de corticoides en fases tempranas había un aumento de la mortalidad, por lo cual solamente en fases tardías se estaría indicado. Y antes de iniciar la corticoterapia es súper importante descartar la consistencia de una infección. Y las dosis que podemos utilizar, tenemos dos medicamentos que puede ser la metilprednisolona a 2 miligramos por gramo día, o si no la hidrocortisona de 100 miligramos cada 8 horas, por una duración de más o menos 20 días. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener con el síndrome de distrés? Bueno, son múltiples complicaciones que podemos tener dependiendo del sistema que veamos. Por ejemplo, a nivel pulmonar podemos tener un barotrauma, que lo más probable es desencadenado por ventilación mecánica, fibrosis, que sería la última etapa del síndrome de distrés respiratorio, toxicidad por el mismo terapia de oxígeno, embolia, como dije anteriormente, hay un aumento de la agregación plaquetaria, también se puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada. A nivel gastrointestinal puede haber sangrado, distensión gástrica, ilio. A nivel renal puede haber una insuficiencia renal. A nivel cardiovascular puede presentar paciente hipotensión, bajo gasto cardíaco, arritmias cardíacas. El proceso infeccioso también puede ser la sepsis, una neumonía intrahospitalaria. Y hematológicamente el paciente puede presentar una anemia, una trombocitopenia, una coagulación intravascular diseminada. Cuando hice la revisión de este tema, se me apareció una pregunta y busqué evidencia un poco a ver si la podía contestar. Y la pregunta que decía: ¿existen predictores de supervivencia en pacientes ancianos con síndrome de distrés? Como dije anteriormente, era un poco difícil buscar evidencia en pacientes añosos. Obviamente, como pasa en muchas patologías, los pacientes añosos no son los candidatos casi siempre en estos estudios. ¿Pero qué encontré? Encontré un estudio prospectivo de corte observacional, en el cual se reclutaron y analizaron un total de 463 pacientes con síndrome de distrés respiratorio mayores de 65 años, que se hizo un seguimiento entre octubre de 2012 y en mayo de 2015. ¿En dónde se realizó este estudio? En el hospital Changwon Memorial, y este es un centro social de referencia terciaria en el norte de Taiwán. Y aquí en este estudio se benefició que el índice de comorbilidad de Charlson, la puntuación de SOFA y la presión inspiratoria positiva se identificaron como factores predictivos de supervivencia en pacientes ancianos con síndrome de distrés. Dentro de las tablitas que encontré del estudio, ¿qué podemos hacer? Hace una diferencia entre los menores de 65 años y los mayores de 65 años, en el cual, si nos damos cuenta, era predominancia más que todo de pacientes de sexo masculino. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, los pacientes mayores de 65 años tenían un índice de masa corporal mucho menos que los pacientes menores de 65 años. Y los pacientes mayores de 65 años tenían, por ejemplo, un índice de comorbilidad de Charlson, un puntaje Apache 2 y una puntuación SOFA mucho mayor que los pacientes menores de 65 años. Y estos pacientes, por ejemplo, los pacientes mayores de 65 años, lo que en cuanto a gravedad del síndrome de distrés, la mayoría eran categorizadas como un síndrome de distrés moderado. Y de las causas en ambos grupos, tanto de los menores de 65 como los mayores de 65 años, el mayor porcentaje de causas que ellos vieron fueron la neumonía. Luego también se hizo una división por subgrupos de los mayores de 65 años, en los cuales que destacaban, también seguía predominando el sexo masculino, que el índice de masa corporal también los pacientes más añosos, sobre 85 años, eran menos que los pacientes menos añosos. Pero eso sí, por ejemplo, el índice de comorbilidad de Charlson está aumentado más en los pacientes entre 65 y 74 en comparación con los pacientes sobre 85 años de edad. Que la puntuación SOFA, por ejemplo, también estaba más aumentada en pacientes entre 65 y 74 en comparación con los pacientes de 85 años. Y el PIB también estaba más aumentado en los pacientes de entre 65 y 74, más que los pacientes de 85 años de edad. Aquí les traje así como anexo la puntuación SOFA, la escala SOFA, el índice de comorbilidad de Charlson y la puntuación Apache, más que todo ahí para que si alguien no conocía. Yo no conocía, por ejemplo, la SOFA, así que la busqué y ya se las traje, así si ustedes la quieren revisar.
para el anexo. Entonces, ¿qué podemos desprender de este estudio de tipo prospectivo de corte observacional? Uno, se reveló que los pacientes mayores de 65 años con síndrome de distrés tenían una tasa de supervivencia más baja que los pacientes más jóvenes. No hubo diferencias, eso sí, significativas en las tasas de supervivencia, tanto en la unidad de cuidados intensivos o del hospital, cuando se hacía esta división por subgrupos de sobre 65 años. Y en este estudio que se encontró entonces que las principales determinantes de la mortalidad fueron la enfermedad subyacente, la función del órgano y la condición pulmonar, pero no la edad. Y el impacto de la edad en la mortalidad en pacientes con síndrome de distrés parece ser limitado, especialmente en pacientes más añosos, es decir, sobre 85 años de edad. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Bueno, primero, este estudio se realizó en un centro médico que era de referencia. Segundo, que estos resultados que se vieron pueden no ser generalizables a pacientes en hospitales comunitarios o con otros modelos de cuidados intensivos. Pocos estudios han investigado pacientes ancianos con síndrome de distrés y estos estudios se han centrado principalmente en pacientes críticamente enfermos, pero en su conjunto. Y también se pudo haber visto un sesgo de selección, ya que muchas veces dependía del médico que estaba a cargo y dependiendo también del médico cuando veía al paciente, de las comorbilidades que presentaba el paciente para entrar o no entrar a la unidad de cuidado intensivo. Se puede tener un sesgo de selección. ¿Cuáles son las conclusiones? Que el índice de comorbilidad de Chapson, la puntuación SOFA y el PIB fueron factores predictivos de supervivencia hospitalaria en pacientes ancianos con síndrome de distrés. Segundo, que el riesgo de mortalidad en pacientes de edad avanzada se asoció con el grado de lesión pulmonar y también con la enfermedad subyacente y la presencia de disfunción orgánica. Y cuando tengamos que tomar decisiones respecto a la terapia de soporte vital para pacientes ancianos con síndrome de distrés, se deben tener en cuenta tanto las comorbilidades como la edad avanzada de los pacientes. Luego aquí les quise presentar un caso clínico que acá en Chile. Una paciente de 60 años de edad de sexo femenino que tenía los siguientes antecedentes médicos: diabetes tipo 2, hipertensión, una insuficiencia cardíaca, capacidad funcional etapa 2. ¿Y qué medicamento estaba tomando? Estaba con metformina, glibenclamida y losartán. Y la paciente acude a su control con médico por sus comorbilidades y pues le hace un cálculo de losartán por el hidroronol T, que es un medicamento que combina tanto la hidroclorotiazida como tiamperene y de la cual ingiere medio comprimido que esa paciente. Solamente con medio comprimido toma el paciente. ¿Qué le pasa a la paciente? A las 2 horas, la paciente presenta un cuadro de dolor abdominal difuso, vómitos, una disnea que fue progresiva, por lo cual acude a servicio de urgencia de Florida. ¿Cómo ingresa el paciente al servicio de urgencia? Conociendo una frecuencia cardíaca de 140, una presión de 205 por 124, taquipneica con una frecuencia respiratoria de 25 y una saturación de oxígeno de 53%. En este servicio de urgencia familiar se sospecha una edema pulmonar agudo, se maneja con furosemida, morfina, propanolol, hidrocortisona y se nebuliza con Bedoval. Luego que se estabiliza el paciente, se traslada al hospital de Puerto Montt. Cuando ingresa al hospital de Puerto Montt, el paciente ingresa con una frecuencia cardíaca de 132, una presión de 75,56, una saturación de oxígeno de 88%, una frecuencia respiratoria de 22 y afebril. Y el examen pulmonar que destacaba en esta paciente: disminución del murmullo pulmonar, créditos escasos a nivel bilateral, edema en extremidades inferiores leve, que a veces era bilateral, y el resto del examen físico estaba normal. Los exámenes que presentaba el paciente tenían una pH de 7,2, una presión de oxígeno de 63,7 milímetros de mercurio, una FiO2 de 1, lo cual da una PAFI de 63,7, o sea, tenía un síndrome de estrés respiratorio grave, una hemoglobina de 16,2, leucocitos de 10.600, una proteína C reactiva de 6, una CREA de 1,2 y los exámenes de troponina, de CKMB, del electrolito plasmático y la función hepática estaban normales. El electrocardiograma que presentaba: una taquicardia sinusal, sin signos de isquemia, una TAC de tórax que queda iniciada, múltiples opacidades en vidrio esmerilado, un derrame pleural bilateral y el ecocardiograma transtorácico nos mostraba un electrodo en el ventrículo izquierdo, una función sistólica lunar, una dilatación moderada de la aurícula izquierda y una leve insuficiencia mitral. Entonces el paciente se traslada a la UCI para apoyo ventilatorio, una ventilación mecánica de universidad y tratamiento depresivo. Se maneja inicialmente, eso sí, como un cuadro infeccioso, pero igual se suspende a los 2 días, ya que los exámenes que hicieron, los cultivaron y todo, salieron negativos los cultivos, por lo cual solamente estuvo 2 días con tratamiento antibiótico. La paciente evoluciona favorablemente con la terapia,
una resolución rápida de su falla respiratoria, hemodinámicamente estable y afebril. Es dada de alta con resolución completa del cuadro clínico y se normalizan sus signos vitales. ¿Por qué les traje este caso reportado? Porque es un caso reportado de un edema pulmonar agudo no cardiogénico secundario al uso de hidroclorotiazida. ¿Por qué lo traje? Me parece interesante porque la hidroclorotiazida es un tratamiento que utilizamos todos para el tema de hipertensión arterial, muy usado por su bajo costo. Y eso sí tenemos que tener en cuenta lo que encontramos en la literatura sobre las causas, por ejemplo, de edema pulmonar agudo no cardiogénico. ¿Qué nos dice la literatura? Que cuando se asocia a fármaco es muy poco frecuente y los reportes se ganan, por ejemplo, menos del 5% de los casos. Y la hidroclorotiazida se asocia a este síndrome y lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, que este efecto adverso sucede con dosis terapéuticas, ¿ya? No, por ejemplo, con otros medicamentos, como por ejemplo los opioides, que también se puede ver una edema pulmonar, pero eso se asocia con dosis tóxicas, dosis muy elevadas. Y el edema pulmonar no cardiogénico con la hidroclorotiazida es muy infrecuente, tiene una gravedad que es variable y una mortalidad que da más o menos alrededor del 6% de los casos. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se podría desencadenar este edema pulmonar agudo no cardiogénico? Uno, con una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que en estos pacientes ha visto, por ejemplo, un aumento de los eosinófilos a nivel de programa alveolar, también un aumento de la IgE, pero no se ha visto asociado ni a angioedema, ni a urticaria, ni a anafilaxia. O también puede ser propuesto otro mecanismo que es la hipersensibilidad de tipo 3, en la cual se producen inmunoglobulinas G antihidroclorotiazida, las cuales se depositan a nivel del capilar pulmonar y producen edema. Y hay que tener en cuenta que los pacientes que les sucede el síndrome de distrés por hidroclorotiazida, el cuadro es muy inespecífico. Y en relación al tratamiento, no existe una terapia específica, más que todo hay que tener manejo basado en la suspensión del medicamento de forma inmediata y después el manejo general del edema pulmonar agudo, tanto como la oxigenoterapia, el soporte hemodinámico y el soporte respiratorio, como vimos anteriormente. Las conclusiones que quiero que se lleven hoy día para la casa: uno, que el síndrome respiratorio tiene una alta tasa de mortalidad en unidades de cuidados intensivos. Dos, que los criterios de Berlín nos ayudan a definir el síndrome de estrés respiratorio y también nos ayuda a categorizar según la gravedad del mismo, por lo cual al categorizar también, como les mostré anteriormente, el tratamiento nos puede guiar también el tipo de tratamiento que vamos a hacer con los pacientes, que el riesgo de mortalidad del paciente de edad avanzada con síndrome de distrés se asocia con el grado de lesión pulmonar, con la enfermedad subyacente y la presencia de una disfunción orgánica. Y tenemos que tener en cuenta que al tomar decisiones con respecto a la terapia de soporte vital para pacientes ancianos con síndrome de distrés, se debe tener en cuenta tanto entonces como las comorbilidades, como dijimos con el índice de comorbilidad de Charpson, y como la edad avanzada.